Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. Hoy queremos compartir con ustedes dos temas. Por un lado, hablar de los avances que se tienen al día de hoy en cuanto a proyectos estratégicos que se están desarrollando en todo el país. Y por otro lado, compartir con ustedes un acuerdo que vamos a publicar de facilidades administrativas para la regularización de concesiones que se encuentran vencidas. Es un instrumento muy importante que va a traer grandes beneficios, sobre todo a pequeños y medianos productores agrícolas a lo largo de todo el país. Siguiente lámina, por favor. Bueno, como podemos ver, se trata de 17 proyectos estratégicos que se encuentran distribuidos en el país en las zonas donde se tiene una mayor necesidad de agua. Son obras que contemplan el abasto de agua potable, drenaje, saneamiento y también algunas obras para prevenir inundaciones. Estos proyectos están desarrollados con una visión de largo plazo que nos van a ayudar no únicamente a resolver los problemas que se están viviendo actualmente, sino sobre todo son proyectos que plantean soluciones para los siguientes 20, 30, 40 años, según sea el caso. Estos proyectos se van a desarrollar en los estados de Tamaulipas, Colima, Guanajuato, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Sonora, Baja California, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, San Luis Potosí y Tabasco. La gran noticia es que hemos iniciado ya obras en 8 de estos proyectos que ya se encuentran en marcha. Un poco más adelante nos va a dar cuenta el doctor Felipe Satarain. Tenemos 3 que ya están en la etapa final de contratación y que seguramente la próxima semana van a iniciar obras. Con esto estamos hablando ya de 11 proyectos que estarán en marcha la próxima semana, 8 de ellos ya lo están, y 6 más que nos encontramos en los detalles finales técnicos y de socialización, y en los próximos días vamos a iniciar ya con sus procesos de contratación y posteriormente con las obras. Si me lo permite, Presidenta, le cederé el uso de la palabra a Felipe Satarain para que nos dé mayor detalle de los proyectos y después Mauricio Rodríguez, director de Administración del Agua, compartirá con ustedes los alcances de este acuerdo de facilidades. Gracias. Gracias, director. Con su permiso, Presidenta. Buenos días. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Me voy a referir en primer término a los 8 proyectos en los cuales ya iniciamos obras. El primero de ellos es la segunda línea del acueducto Guadalupe-Victoria, que con una inversión de poco más de 2,000 millones de pesos beneficiará a más de 300,000 habitantes de Ciudad Victoria. La construcción ya inició en julio pasado y estará terminando el primer trimestre de 2027. Con esta obra podremos proporcionar 750 litros por segundo a Ciudad Victoria de la presa Vicente Guerrero. En Colima, la siguiente. Estamos construyendo un acueducto, ya iniciamos. Este acueducto permitirá conducir 800 litros por segundo en beneficio de 238,000 habitantes. También esperamos concluirla el primer trimestre de 2027. La que sigue, por favor. En Guanajuato estamos construyendo el acueducto Solís-León. Es un gran proyecto que beneficia a 1.8 millones de habitantes de 5 municipios de Guanajuato. Este proyecto está asociado a la tecnificación del distrito de riego 011 Alto Río Lerma, es decir, el agua ahorrada en la tecnificación, que son aproximadamente 120 millones de metros cúbicos, es la que será conducida a la población de estos 5 municipios. La obra contempla una inversión de 15,000 millones de pesos, de los cuales la mitad será proporcionada por el gobierno del Estado.
Este proyecto se realiza con los ingenieros militares, por lo que aprovecho para hacer en este momento un gran reconocimiento a su trabajo. En la que sigue, por favor. En Acapulco se lleva a cabo un gran proyecto. Es un proyecto integral con una inversión del orden de los 8,000 millones a lo largo del sexenio. Las acciones se realizan en 3 rubros: obras de protección contra inundaciones, de las cuales ya se tienen obras concluidas de desasolve en el río de la Sabana, drenes pluviales, desasolve de drenes pluviales en la bahía. En materia de agua potable, ya hemos terminado el cruce del acueducto Papagayo 2 con el río de la Sabana, que se dañó en el huracán John. Ya estamos construyendo los pozos radiales sobre el río Papagayo. Estamos por iniciar la sobreelevación de los pozos radiales que están vulnerables ante huracanes. Y en materia de saneamiento, vamos a iniciar ya la próxima semana con la rehabilitación de plantas de tratamiento y colectores. Aquí cabe resaltar el gran proyecto de Miramar. Es un proyecto que contempla una planta de tratamiento de aguas residuales, plantas de reciclaje de basura y cascajo y un gran parque. Si me ayudan con la que sigue. En el Estado de México, en la zona oriente del Estado de México, tenemos también un gran proyecto, un proyecto integral en 10 municipios. Tan solo en este año, con una inversión de más de 2,400 millones de pesos, trabajamos ya en 143 acciones. Podemos destacar entre ellas el colector de Chalco, que nos ha permitido evitar inundaciones en esta temporada, en esta fuerte temporada de lluvias. Estamos trabajando también en la rehabilitación de pozos en Ecatepec para proporcionar agua potable. Estamos rehabilitando cárcamos también en Ecatepec y otros municipios y desasolvando ríos y drenes. El siguiente proyecto son las redes troncales de agua saludable para la laguna. Este proyecto consolida el proyecto del sexenio anterior y permite llegar a los municipios de Viesca, Matamoros, Torreón y San Pedro en Coahuila. En Tabasco, la que sigue. En Tabasco los problemas están relacionados con las inundaciones, por lo que se realizan obras puntuales de protección. Ya estamos trabajando en 19 de estas obras en beneficio de más de 340,000 habitantes. Otro gran proyecto es el que se realiza en la zona metropolitana del Valle de México. Este proyecto beneficia a la Ciudad de México y a los estados, al Estado de México y a Hidalgo. Tan solo en el rubro de agua potable, porque este proyecto contempla acciones de saneamiento, también de protección contra inundaciones, pero solo en el rubro de agua potable contempla una inversión de más de 13,400 millones de pesos para la generación de aproximadamente 8,200 litros por segundo de agua potable. Contempla proyectos generales como en la presa Guadalupe, la laguna de Zumpango y la rehabilitación de pozos. Estos son los 8 pozos que tenemos en operación. En la que sigue mostramos 3 obras que estamos por iniciar en la próxima semana. Estas 3 obras es el acuaférico de Campeche, la presa Tunal 2 en Durango. Esta presa permitirá sustituir el 100% del agua subterránea contaminada con flúor y arsénico por agua superficial de buena calidad en la ciudad de Durango. También estaremos iniciando ya la próxima semana el acueducto de la presa La Cangrejera a la ciudad de Coatzacoalcos en Veracruz. Tenemos 6 obras más que estamos ya por iniciar la licitación también. Estamos afinando los últimos detalles técnicos y algunos detalles de socialización. Pongo 2 ejemplos. La desaladora de Rosarito, en Baja California, será la desaladora más grande del país y de Latinoamérica. Pongo, por ejemplo, también la presa Milpillas, una obra muy importante, pero que además de la obra en sí misma, estamos trabajando de manera integral, realizando obras complementarias para garantizar el agua potable
en el municipio de Jiménez del Teúl, que es donde se ubica la presa. La idea es propiciar un desarrollo de la región, insisto, donde se ubicará la presa. Es cuanto. Con su permiso, Presidenta, director, muy buenos días a todas y a todos. Como lo refiere el director general, el Decreto de Facilidades Administrativas es un paso importante en el compromiso asumido por el Gobierno de México y que quedó plasmado en el Plan Nacional Hídrico, particularmente el relativo a ordenar las concesiones. El propósito fundamental de este decreto es que pequeños y medianos productores pongan al día sus concesiones de agua. Para eso es pertinente hacer un breve contexto. Como se ha informado en este espacio, en la Comisión Nacional del Agua nos dimos a la tarea de revisar las más de 536,000 concesiones que ha otorgado la institución, una a una. Resultado de esa revisión, advertimos que hoy en día existen más de 163,000 títulos que no tienen vigencia. Los usuarios no realizaron el trámite de prórroga en la forma y tiempos establecidos por la ley. Al respecto, es preciso recordar dos cosas. En el periodo neoliberal se dieron concesiones por más de 10, 15, 20 y hasta 30 años. ¿Eso en qué repercute? En que los usuarios no tienen una claridad de cuándo tienen que renovar y se concatena con un segundo aspecto. Ese segundo aspecto es que todos los trámites de prórroga de concesión se tienen que hacer 6 meses antes de que culmine su vigencia. Eso es lo que no se está haciendo. Bueno, las razones, como podemos ver ahí en la presentación, para no renovar sus títulos, está por un lado lo que señalábamos, el desconocimiento para el tiempo que tienen que realizar estos trámites. Está también el tema del COVID, que afectó los periodos, entre otros aspectos. En 11 meses de la actual administración hemos conocido de primera mano las consecuencias adversas que esta situación provoca. Es ahí donde radica la esencia del problema. Han acudido con nosotros diversos productores a exponer la dificultad que enfrentan al no contar con su título vigente. Uno de los casos más representativos es el relativo al Programa Especial de Energía para el Campo en materia de energía de uso agrícola, conocido como PEGUA, que representa para los productores un subsidio entre 40 y 95% de lo que gastan en energía eléctrica. Hay que recordar, es muy importante recordar, que los productores utilizan para regar sus parcelas el bombeo de agua y evidentemente para eso necesitan energía eléctrica. El hecho de no contar con el título vigente impide que accedan a ese apoyo. Es un ejemplo muy puntual del por qué hacemos este decreto de facilidades y el beneficio que podría tener para sus destinatarios. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. No, a la pasada, por favor. Ahí, como decíamos, su propósito fundamental es brindar facilidades a pequeños productores, a entidades federativas y municipios para que puedan regularizar sus títulos de concesión o asignación. ¿Por qué a municipios? Lo que también pudimos detectar es que en más de 13,000 casos los propios municipios no hacen el trámite de prórroga de sus concesiones. Entonces, también por eso estamos abriendo ese decreto para ellos. Se cruzan el periodo del que son presidentes municipales con el periodo de concesión. ¿Qué beneficios trae el regularizar sus títulos? Primero, la certeza jurídica de sus aprovechamientos. Ellos van a contar con esa certeza para hacer todos sus trámites. ¿Qué les permite eso? Créditos, subsidios, programas. Por ejemplo, el PEGUA que referíamos hace un rato, hoy se le otorga más de 89,000 productores. De ese tamaño es la importancia que tengan sus títulos en regla. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿A quién va dirigido? Bueno, señalábamos a los productores agrícolas y pecuarios cuyos títulos amparen volúmenes de hasta 500,000 metros cúbicos. Es el límite que está establecido a entidades federativas y a municipios para uso público urbano. La siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son los requisitos que hemos establecido en este decreto de facilidades administrativas? No son complejos. El primero es que deben ser propietarios de los predios, una copia de su título de concesión, comprobar el uso activo de sus volúmenes en los últimos 2 años, esto es, que realmente sean productores, escrito libre
por el que solicite la adhesión al decreto y en su caso realizar el pago correspondiente. Es importante señalar que solo se considerarán los títulos vencidos en el periodo del 1 de octubre de 2017 al 1 de marzo de 2025. ¿Por qué? Lo que encontramos en un trabajo conjunto con SADER es que es en este periodo donde más se están presentando la caducidad de sus títulos. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo lo vamos a hacer y en dónde lo vamos a hacer? Bueno, primero, la temporalidad de este acuerdo, de este decreto de facilidades es de 3 meses contados a partir de que se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto. ¿En dónde lo van a poder hacer? Por un lado, en la ventanilla digital única de trámites del agua o en su defecto en los módulos que instalaremos en las 32 entidades federativas en conjunto con SADER. Por último, decir, es de particular interés que los usuarios se acerquen a esta institución y en su caso disipen sus dudas, pero sobre todo que formulen su solicitud y con ello contribuyan a poner en orden el régimen de concesiones de agua. ¿Sería cuánto, Presidenta? ¿Por qué no platicas, Mauricio, el problema que tenían los productores? Sí, es que es muy delicado porque les voy a explicar qué pasa. Los productores, al no contar con su título vigente, van y hacen su trámite para que les den el subsidio. No les dan el subsidio. Y entonces lo que sucede es que eso incrementa significativamente el costo de sus cosechas. La electricidad, al tener que pagar la electricidad, reitero, hay casos en que es hasta el 95% el subsidio que otorga el Estado a más de 85,000 productores. ¿Qué pasa? Ellos no pueden dejar de producir, siguen produciendo. Lo que sucede con ellos es que enfrentan hasta consecuencias legales. Y todo este año lo que estuvimos haciendo es medidas emergentes para poder coadyuvar en conjunto con SADER a resolver esta problemática. Pero si ellos vienen y resuelven el problema de su concesión, pues ya no van a enfrentar todos estos problemas que tienen que ver con el uso de programas federales. Sí, 89,000 son los que tienen acceso al PEGUA, en el caso concreto. Además de que hay otros programas de carácter federal en los que ellos, al estar todos sus documentos en regla, pues pueden acceder. Esa es la importancia de este decreto de facilidades. ¿Sería cuánto, presidente?